Mi hermano me quitó del viaje familiar para llevar a su amigo, pero cuando se quedaron varados sin dinero tuvo que llamarme suplicando. Desde mi propia cabaña. Mi hermano Matt siempre fue ese tipo de persona que se las arregla para quedar como el héroe sin mover un dedo. Desde niños tenía una habilidad casi mágica para apropiarse del esfuerzo ajeno y convertirlo en una especie de triunfo personal. Si alguna vez yo horneaba un pastel, él llegaba a la cocina justo a tiempo para tomar la espátula y posar con él para la foto familiar como si fuera su obra maestra. Cuando gané una beca para un campamento de verano, fue él quien convenció a mis padres de que debería ir también para cuidarme, y terminó siendo quien más disfrutó del viaje. Durante años me convencí de que eso era solo parte de su personalidad encantadora, de ese magnetismo social que lo hacía el centro de atención en cada reunión, el favorito indiscutible de mis padres. El líder natural de cualquier plan familiar, incluso cuando ese plan lo organizaba yo desde cero, con meses de anticipación y decenas de detalles logísticos resueltos por mi cuenta. Desde hace más de 20 años, mi familia tiene una especie de tradición no oficial que consiste en hacer un viaje por carretera durante el verano. Salimos desde Sacramento, donde crecimos, pasamos por Oregón, acampamos en algunos parques y culminamos con 3 noches en un lago escondido de Montana. Ese lago es como un santuario para nosotros. No tiene nombre popular ni señal de teléfono, pero mi papá solía llamarlo el espejo de los días felices, porque según él, ahí el tiempo se detenía y todos parecíamos menos rotos, menos tensos, menos distantes. Incluso cuando crecimos y empezamos a tener nuestras propias vidas, ocupaciones y frustraciones, ese viaje era lo único que seguía uniendo a todos bajo una misma tienda de campaña. Y aunque yo era la menor, terminé siendo quien organizaba absolutamente todo, desde reservar el Airbnb en la primera parada, calcular el kilometraje y dividir los gastos, hasta encargarme del botiquín. El equipo de cocina y el dichoso itinerario con mapas offline para cuando el GPS dejaba de funcionar. Este año, después de semanas partiéndome la espalda entre turnos dobles en el hospital, estudios de especialización y una ruptura amorosa que me dejó emocionalmente exhausta, decidí tomarme el viaje como una forma de sanar un poco. Puse mi energía en planearlo al detalle, con tanto esmero que incluso diseñé una carpeta digital con cada parada, playlist personalizada, recomendaciones de comida local y hasta posibles rutas alternas por si alguna carretera estaba cerrada por incendios forestales. Mandé todo con tiempo al grupo familiar de WhatsApp, pedí sugerencias, armé el presupuesto y pagué por adelantado varias reservas usando mis puntos acumulados en la tarjeta de crédito. Nadie me lo pidió, claro, pero todos lo agradecieron con emojis y ese clásico gracias, eres lo máximo que usan como comodín. Sentí que esta vez iba a ser especial, como una especie de recompensa por tanto desgaste físico y emocional que había cargado sola los últimos meses. Pero entonces, 2 semanas antes del viaje, Matt dijo que quería encargarse de todo este año, que yo debía relajarme y dejarme consentir. Me sorprendió un poco, no lo voy a negar, pero asumí que quizá por fin había entendido cuánto costaba de verdad hacer que todo saliera bien. Lo dejé hacer. Pensé que con el itinerario ya listo y las reservas pagadas, no había mucho margen para que lo arruinara. Le pasé acceso a todo y me limité a respirar. Error. El primer síntoma de que algo no andaba bien apareció en el grupo familiar 3 días después. Mi mamá compartió una captura de pantalla con el nuevo esquema de asientos de la camioneta que íbamos a usar. Al principio no entendí qué estaba viendo, hasta que noté que mi nombre no aparecía por ningún lado. En su lugar estaba el nombre de Trevor, el mejor amigo de Matt desde la secundaria. Lo reconocí enseguida porque el imbécil tenía la costumbre de llamarme la tía intensa cada vez que yo recordaba que debían apagar el fuego del campamento o guardar la basura para no atraer osos. Pregunté directamente qué había pasado. Y ahí fue cuando Matt, con la tranquilidad de quien no tiene idea del esfuerzo ajeno, soltó la frase más cínica del año, dijo que había decidido llevar a Trevor porque él nunca ha podido venir y se lo merece. Y que de todas formas yo siempre me quejaba del polvo y las caminatas. Como si llevar una mochila médica de emergencia en la espalda por 8 horas fuera lo mismo que quejarse. Mis padres, como era de esperarse, respondieron con silencio diplomático. Mi papá puso un sticker de perrito confundido. Mi mamá dijo algo como,
bueno, tal vez el próximo año sea tu turno de descansar. Me sentí traicionada, descartada como si fuera una pieza de repuesto en un plan que yo misma armé. Y lo peor es que ni siquiera parecían verlo como una gran cosa. Para ellos era un malentendido, una decisión menor, una forma de alivianarme la carga. No dije nada más en el grupo. Me salí sin hacer escándalo. Esa misma noche, abrí la aplicación de reservas y comencé a buscar una cabaña aislada que no estuviera ni remotamente cerca del itinerario que ahora seguirían sin mí. Encontré una junto al lago Trinity, en el norte de California, a unas horas del trayecto que harían entre Oregón y Montana. Era una estructura de madera roja con ventanas grandes, un muelle privado y la promesa de no tener cobertura celular. Reservé por 10 días. También cancelé la reserva del primer camping, estaba a mi nombre, y solicité el reembolso. La diferencia es que esta vez, en vez de usar los fondos para el grupo, los invertí en gasolina para mi propio viaje, mi propia escapada. Guardé las coordenadas solo para mí y no le conté a nadie. Si Matt creía que podía borrarme de la ecuación así como así, le iba a mostrar lo que costaba perder a la única persona que siempre se encargaba de que todo funcionara sin que nadie tuviera que preocuparse por nada. Esta vez no habría mapa alterno, no habría plan de contingencia, no habría botiquín, y cuando las cosas se torcieran, porque sabía que se iban a torcer, yo estaría sentada frente a una chimenea, viendo la tormenta desde mi propia cabaña. Actualización 1. Una semana antes de la fecha del viaje, el grupo familiar de WhatsApp volvió a tener actividad constante, pero esta vez yo ya no formaba parte de él. Mi madre intentó meterme de nuevo sin decir palabra, probablemente porque notó el silencio incómodo que se había instalado desde que me salí. Acepté la invitación únicamente para leer, no para participar. No pensaba hacerles el favor de quedarme callada si alguien volvía a mencionar mi nombre sin respeto. En los mensajes, Matt estaba completamente en modo animador de excursión, mandaba fotos de latas de cerveza apiladas en su garaje, sacos de dormir con olor a humedad que claramente no habían sido lavados. Y una parrilla portátil que según él había alquilado con descuento porque tenía un contacto en Facebook Marketplace, lo cual ya era una bandera roja en sí misma. Mis padres, para variar, respondían con entusiasmo desproporcionado a cada ocurrencia, como si estuvieran viendo a su hijo menor por primera vez en su vida tomar algo de responsabilidad y eso los tuviera embelesados. Ignoraban convenientemente que todo el trabajo real de planificación ya estaba hecho desde antes y que él solo estaba pisando sobre terreno que yo ya había pavimentado. Mientras ellos celebraban cada foto de salchichas congeladas como si fueran un logro, yo me dediqué a preparar mi propia escapada. Me tomé el sábado libre, algo que no hacía desde Navidad, y conduje hasta la cabaña en el lago Trinity para inspeccionar personalmente el lugar. No quería sorpresas. La cabaña era incluso mejor de lo que mostraban las fotos, una estructura robusta de madera rojiza con techos altos, grandes ventanales que dejaban entrar luz dorada desde el este y una chimenea de piedra real. No de esas falsas que simulan calor con luces LED. Afuera había un muelle pequeño que se adentraba unos 5 metros en el lago, con una vista que parecía sacada de una postal de otoño a pesar de estar en pleno julio. El aire olía a pino, a tierra húmeda y a algo más que no podía definir, pero que me hacía sentir segura, como si por primera vez en mucho tiempo no necesitara estar alerta. Comprobé cada rincón, encendí el calefactor, llené la despensa con comida enlatada, pasta, frutos secos, y todo lo necesario para sobrevivir varios días sin contacto con el mundo exterior. Incluso llevé un par de libros que tenía acumulando polvo desde hacía meses y una libreta donde solía escribir antes de que mi vida se redujera a turnos interminables y relaciones disfuncionales. En el baño encontré una vieja radio con antena que todavía funcionaba, y por alguna razón, eso me hizo sonreír. Había algo reconfortante en la idea de que, si todo fallaba, aún podría sintonizar voces humanas flotando entre estática. Después de dejar todo listo, tomé nota de la única zona en la propiedad donde entraba señal, un punto exacto al borde del muelle, justo al lado de una roca con forma de media luna. Ahí, con paciencia, logré que se activara una sola rayita de LTE. Suficiente para enviar mensajes si de verdad ocurría una emergencia. A propósito, activé el rastreo compartido en el celular con mi mamá.
No porque quisiera hablar con ellos, sino porque conozco demasiado bien la irresponsabilidad de mi hermano y la pasividad de mis padres. Si algo grave pasaba, un accidente, una pérdida, una situación médica, no quería enterarme cuando ya fuera demasiado tarde. A pesar de todo, seguía siendo la única en esa familia que pensaba más allá del entusiasmo momentáneo. El resto del día lo pasé organizando mi propio mini itinerario. Si todo salía como quería, iba a pasar los próximos 10 días desconectada de cualquier cosa que me recordara a ellos. Ya no se trataba solo de haber sido excluida del viaje, sino del desprecio disfrazado de cortesía con el que lo habían hecho. No me dolía quedarme fuera del viaje, me dolía que ni siquiera lo vieran como una injusticia. Que mi ausencia fuera tan fácil de ignorar, tan fácil de reemplazar por alguien como Trevor, que jamás había cargado una sola vez la hielera ni armado una tienda bajo lluvia. En ese momento decidí que ya no era mi responsabilidad ser la mediadora de sus caos, ni la que asumía el rol de organizadora por defecto. A partir de ahora, si querían improvisar, si querían aventuras sin estructura, podían hacerlo. Pero se enfrentarían también a las consecuencias de sus propias decisiones. De regreso en Sacramento, decidí no participar más en las conversaciones del grupo. Silencié las notificaciones y empecé a empacar mi maleta en secreto. No quería que nadie supiera cuándo me iba ni qué iba a hacer. La única pista que dejé fue un comentario indirecto cuando mi mamá me llamó para preguntarme si me arrepentía de no ir. Le dije que tenía otros planes, más tranquilos. Sin tantos improvisados tratando de jugar a la autosuficiencia. Ella no supo qué responder. Colgó rápido con un bueno, te queremos igual, hija. No lo dije en voz alta, pero por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba segura de sentir lo mismo. Actualización 2. Pasaron apenas 2 días desde que el grupo partió en su famosa expedición sin mí, y ya se respiraba el caos a distancia. Yo me encontraba en la cabaña, acurrucada en una manta gruesa frente a la chimenea, escuchando la lluvia repiquetear sobre las ventanas con ese ritmo hipnótico que solo aparece cuando estás lejos de todo. El lago, envuelto en una neblina leve, se veía como un espejo empañado. No había voces, no había presión, no había nadie preguntando si empacaste las sillas plegables o si el repelente de insectos iba en la bolsa lateral. Solo estaba yo, mi silencio y un tazón humeante de sopa instantánea que sabía mejor que cualquier cena navideña con ellos. Justo cuando pensaba que por fin iba a disfrutar una semana completa sin sobresaltos, sin tener que ser el centro logístico de todo, el teléfono comenzó a vibrar, pero no con llamadas, sino con pequeñas señales intermitentes. Notificaciones perdidas, mensajes que llegaban en desorden y avisos de rastreo con ubicación bloqueada. Era claro que habían llegado a una de las zonas muertas del trayecto. Conocía cada parte de esa ruta, cada punto ciego, cada curva sin señal y cada tramo donde la batería del celular comenzaba a desaparecer como si el aire mismo drenara su energía. Pero lo extraño esta vez fue la duración de la desconexión. A esas alturas debían haber llegado al primer parque estatal donde siempre repostaban combustible y compraban snacks para seguir camino. Sin embargo, ya habían pasado casi 4 horas desde la última ubicación registrada en el mapa compartido. La marca roja que representaba el celular de mi madre se había detenido a mitad de una carretera secundaria, justo al lado de un viejo cartel que decía bienvenidos al condado de Siskiyou, un lugar donde, si no vas preparado, te enfrentas a kilómetros sin nada más que pinos, viento y gasolineras cerradas por remodelación eterna. Abrí el grupo familiar por primera vez desde que lo silencié y ahí estaban los mensajes, primero uno de mi madre, tímido, preguntando si por casualidad seguía cerca de Sacramento. Me tomó exactamente 3 segundos entender lo que estaba pasando. Y lo disfruté como pocas veces se disfruta una pequeña dosis de justicia. Después llegó un mensaje de Matt, esta vez sin bromas ni sarcasmos, simplemente preguntando si tenía forma de ayudarlos y si era cierto que seguía cerca. Me hizo gracia el uso de la palabra forma, como si no supiera perfectamente que, cada año, la persona que cargaba con todas las formas de resolver emergencias era yo. Claro que tenía forma. Tenía un jeep con tanque lleno, herramientas completas, linterna de cabeza, baterías de repuesto.
Una bomba manual para inflar neumáticos y hasta un juego de llaves universales que compré en una ferretería del norte solo porque el vendedor insistió en que algún día lo agradecería. También tenía acceso a mapas offline, a rutas alternativas e incluso a un par de números de asistencia vial que nunca usé porque nunca necesité ayuda, yo era la ayuda. Sin embargo, esta vez, no sentí la más mínima urgencia de salir corriendo a solucionarlo todo. Dejé el celular sobre la mesa, apagué la pantalla y terminé mi sopa sin apuros. Escuché el crujido del fuego y me permití disfrutar del lujo de ser yo quien decidía si valía la pena intervenir o no. Una hora después, cuando finalmente me digné a revisar de nuevo, los mensajes se habían duplicado. Mi mamá decía que la llanta trasera había explotado, que no encontraban la llave de seguridad para cambiarla y que no sabían qué hacer porque la grúa más cercana estaba a más de 90 millas y, sorpresa, no habían contratado cobertura adicional. Matt, en otro mensaje, explicaba que Trevor había olvidado su billetera en casa, que habían salido un poco ajustados de dinero pero que pensaban sacar algo en la próxima parada, la cual nunca alcanzaron. También dijo que el clima había cambiado de golpe y que las temperaturas estaban bajando más rápido de lo que esperaban. En resumen, estaban varados, sin dinero, con una rueda reventada y con un Trevor inútil al que probablemente le parecía buena idea ponerse a jugar al mecánico con un destornillador de cocina. La parte que más me impresionó fue cuando mi hermano añadió, como si fuera una anécdota divertida, que al parecer alguien olvidó traer el botiquín este año. Ese alguien, evidentemente, era yo. Fue en ese momento que la situación cruzó la línea del inconveniente hacia lo inevitable. No solo se habían quedado sin previsión, sin dinero y sin sentido común, sino que estaban completamente a la deriva por su arrogancia. Porque decidieron prescindir de la única persona que sabía cómo manejar cada parte del trayecto, por simple ego, por creerse autosuficientes en base a una ilusión de independencia que nunca habían construido. Y ahora, cuando el mundo real les estaba dando una cachetada de realidad, solo se les ocurrió una solución: buscarme. Llamarme. Su primera opción era también su única esperanza, y eso me dio una sensación muy peculiar de poder. Una que no era dulce, ni rencorosa, ni siquiera vengativa en ese instante, era simplemente justa. Me tomé mi tiempo para pensar qué hacer. Caminé hasta el borde del muelle con el celular en la mano, buscando esa única rayita de señal, mientras sentía las gotas de la neblina enfriar mi rostro. Me senté en la roca con forma de media luna y escribí con calma. No era un mensaje improvisado, ni una respuesta automática. Era una elección. Les pregunté si seguían exactamente en el mismo punto, si aún tenían batería en sus teléfonos y si comprendían que yo no tenía ninguna obligación de ayudarlos después de lo que hicieron. El chat enmudeció por un rato. Luego llegó el mensaje que estaba esperando, el que marcaba un antes y un después: Matt, escribiendo con letras minúsculas, sin emojis ni sarcasmos, diciendo que lo sentía y que necesitaban mi ayuda. Esa fue la primera vez en años que usó esa palabra conmigo sin adornos, sin excusas, sin tono burlón. Era solo una palabra. Pero era un principio. Lo que no sabían, era que si querían realmente mi ayuda, iban a tener que ganársela. Y yo ya había empezado a planear exactamente cómo. Actualización 3. Aquel mismo anochecer, justo cuando la neblina del lago comenzaba a disolverse para dar paso a una llovizna más consistente, volví a ver cómo los iconos del rastreo familiar se quedaban quietos sobre el mismo punto, como congelados en la pantalla. Ninguno de ellos había logrado moverse. Ni un solo metro. La ubicación seguía fijada justo donde la carretera se hace más angosta y la vegetación empieza a tragarse los bordes del asfalto. Los conocía demasiado bien como para no imaginar lo que estaría ocurriendo. Mi padre probablemente caminaba en círculos para mantenerse activo, Trevor estaría de mal humor, soltando chistes torpes para ocultar su inutilidad, y Matt seguramente estaría sentado dentro del vehículo, mirando fijamente el tablero como si de alguna forma la camioneta fuera a encenderse por arte de magia. Todos esperando a que una solución les cayera del cielo. O mejor dicho, que yo apareciera como siempre lo hacía, como si fuera su asistente de emergencia personal. Y lo habría hecho, como en otros años, sin condiciones, sin reparos, sin emitir juicio alguno.
Pero esta vez era distinto. Esta vez no me habían olvidado, no fue un accidente, ni un malentendido. Esta vez, deliberadamente, habían decidido sacarme de la ecuación. Me reemplazaron por un tipo que ni siquiera fue capaz de empacar su propia cartera. Me bajaron del viaje que yo organicé. Me quitaron el lugar que ocupé durante años, simplemente porque les pareció conveniente y cómodo. Así que si ahora estaban varados, empapados y agotados, lo mínimo que podían hacer era probar un poco de lo que se siente ser descartado. Por eso no respondí de inmediato. Me tomé 3 horas. 3 horas exactas. Las pasé preparando un café caliente en la prensa francesa, leyendo 2 capítulos enteros de un libro que tenía abandonado desde hacía meses. Y observando cómo la lluvia golpeaba la superficie del lago como si el agua peleara consigo misma. Cuando por fin volví a tocar el teléfono, el número de mensajes era ridículo. Mi madre había escrito varias veces en tono cada vez más ansioso. Decía que empezaba a hacer frío, que el clima había cambiado sin aviso, que la señal era intermitente y que el parabrisas tenía una pequeña grieta que temía que se expandiera por el cambio de temperatura. Trevor también escribió. Un mensaje directo, corto, pero cargado de ese tono pasivo-agresivo que siempre había usado conmigo, dijo que si no vas a ayudar, al menos no disfrutes viéndonos sufrir. Fue esa frase la que selló la decisión que ya venía formando en mi mente. Iba a ayudar, sí, pero bajo mis propias reglas. Iba a socorrerlos, no porque se lo merecieran, sino porque tenía la oportunidad perfecta de ponerlos en su lugar. Esa clase de oportunidad que uno no busca, pero que cuando llega, te grita en la cara que no puedes desperdiciarla. Y yo no pensaba desperdiciar ni un segundo de esto. Le escribí a Matt. Le dije que estaba cerca, sí, pero que no iba a salir corriendo sin garantías. Le pedí que aceptara 3 condiciones de forma clara y sin rodeos, y que lo hiciera por escrito en el grupo familiar, para que todos fueran testigos y no pudiera desdecirse luego. La primera condición era económica, debía devolverme hasta el último centavo de lo que yo había aportado en años anteriores a los viajes familiares, esos que él nunca ayudó a costear. Hablaba de gasolina, alimentos, utensilios, herramientas, incluso las reservas adelantadas que pagué con mi tarjeta de crédito para asegurar descuentos. Le dije que tenía los recibos, que había hecho un cálculo aproximado y que me debía cerca de $2,700. No era un número al azar. Era el precio acumulado del gracias, te debo una que repitieron durante casi una década. La segunda condición era pública, Matt debía escribir una disculpa clara en sus redes sociales, reconociendo que me dejó fuera del viaje por capricho y que eso había sido un error. Tenía que etiquetar a nuestros padres en la publicación y dejarla por al menos 24 horas. Nada de mensajes privados, nada de excusas vagas. Una disculpa con nombre y apellido, para que aprendiera que las decisiones egoístas a veces cuestan reputación. La tercera condición era práctica, casi simbólica, cuando llegaran a mi ubicación, él y Trevor tendrían que dormir afuera, bajo la lona de emergencia que yo les prestaría. Nada de camas, nada de comodidades. Si querían ayuda, primero iban a tener que pasar una noche como las que me hicieron pasar durante años, durmiendo en condiciones mínimas mientras ellos se adueñaban del mejor colchón inflable y del lado seco de la tienda. Envié el mensaje y me preparé para recibir cualquier cosa, rabia, sarcasmo, insultos velados, o incluso el típico estás exagerando. Pero lo que obtuve fue silencio. Un silencio largo, pesado, incómodo. Hasta que, después de casi 20 minutos, Matt respondió. No discutió. No intentó justificarse. Solo escribió una palabra, con mayúsculas, como si le doliera cada letra, acepto. En ese momento supe que había ganado algo más que una disculpa. Había conseguido lo que nunca antes tuve en esa dinámica familiar, control. Lo siguiente fue sencillo. Les di indicaciones para llegar. Les dije que no tocaran nada al llegar, que me esperaran afuera del portón hasta que saliera. Cerré la laptop, me puse un abrigo y comencé a preparar la lona. También encendí las luces del muelle, no por cortesía, sino para que vieran desde lejos el contraste, su miseria a la intemperie, y mi refugio cálido y luminoso, construido sin su ayuda, sin su permiso y,
esta vez completamente sin ellos. Actualización 4. A la mañana siguiente, exactamente a las 6:20 de la mañana, el sonido metálico de una camioneta golpeada avanzando lentamente por el camino de tierra rompió la calma que había reinado en el bosque desde que llegué. No era un sonido fuerte, ni siquiera rápido. Era un arrastre denso, irregular, como el de un animal herido intentando cruzar la maleza con las patas mal colocadas. Me asomé por una de las ventanas laterales, sin encender aún la luz del salón principal, y confirmé lo que ya esperaba: ahí estaban, mi hermano y su amado amigo Trevor, ambos empapados hasta los huesos. Bajándose del vehículo con movimientos torpes y agotados, arrastrando los pies como si los remordimientos también pesaran físicamente. La camioneta estaba visiblemente sucia, con la parte trasera cubierta de barro y la llanta de repuesto colocada de forma improvisada, claramente sin la llave de seguridad. Probablemente forzada con alguna herramienta rudimentaria. Al verlos acercarse a la entrada, no salí de inmediato. Me tomé mi tiempo para hacerme un café, acomodar el cabello y bajar por el pasillo de madera con paso tranquilo, como si no los hubiera tenido en mente durante toda la madrugada. Cuando finalmente abrí la puerta, el contraste fue brutal. Ellos, cubiertos por una mezcla de agua, polvo y cansancio, temblaban a pesar de los impermeables baratos que habían comprado en alguna tienda de carretera. Matt sostenía un paraguas doblado por el viento y Trevor llevaba una chaqueta de vinil que claramente no estaba diseñada para ese tipo de clima. Yo, en cambio, llevaba un suéter limpio, el cabello seco y una taza de cerámica caliente entre las manos. La imagen lo decía todo sin necesidad de palabras. Por un momento, nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia leve que caía entre los árboles y el crujido húmedo de las hojas bajo sus botas. No les ofrecí pasar. Les entregué 2 toallas grandes, sin suavizante ni perfume, toscas y rústicas, que había dejado secando durante la noche junto a la entrada, pensando justo en ese momento. Les indiqué la lona que había colocado a un costado de la cabaña, protegida por un pequeño toldo de camping extendido con cuerdas firmes. Allí estaban los sacos de dormir, un calentador portátil de gas que apenas funcionaba y una mesa plegable donde coloqué pan duro, mantequilla de maní y 2 botellas de agua. Todo lo esencial, nada más. Matt no dijo ni una palabra. Trevor murmuró algo parecido a un "¿es en serio?", pero lo ignoré por completo. Me limité a responderle con una expresión neutra, sin rabia ni burla, como si fuera un asistente de hotel leyendo la política de la casa: pasarás la noche aquí. Como acordamos. Mientras ellos se acomodaban en su refugio improvisado, entré de nuevo a la cabaña. Encendí la chimenea, serví más café y abrí el portátil para seguir viendo una película que había pausado la noche anterior. A través de la ventana trasera podía verlos, difuminados entre las gotas que se acumulaban en el vidrio. A cada minuto que pasaba, más evidente se volvía la incomodidad que cargaban. El orgullo de Matt, que normalmente no cabía en ningún espacio compartido, ahora se encogía como su abrigo mojado. Trevor, el típico tipo que se reía de todo cuando tenía a alguien que lo salvara, estaba más callado que nunca, masticando el pan con la mirada fija en el suelo, sabiendo que él no era más que el detonante de toda esa situación. Al caer la noche, volví a salir con una linterna de cabeza y un termo lleno de sopa caliente. No era generosidad, era pragmatismo. Si se enfermaban, terminaría yo misma llevándolos al hospital, y eso no me convenía. Les dejé el termo sobre la mesa, sin decir nada, y regresé adentro. Ellos apenas levantaron la vista. Sabían que no había margen para quejarse, y tampoco tenían derecho a pedir más. Esa noche, la temperatura bajó más de lo esperado. Los vi desde dentro, intentando cubrirse con mantas térmicas que no sabían usar correctamente, peleando con el gas del calentador portátil que se apagaba cada 15 minutos. Cada vez que uno de ellos se movía bruscamente, la lona crujía con un sonido hueco que resonaba por todo el bosque. Mientras tanto, yo me acostaba con una manta gruesa sobre las piernas, el fuego ardiendo en la chimenea, una copa de vino barato en la mano y el sonido de la lluvia como único acompañante. Dormí profundamente. A la mañana siguiente, los encontré aún despiertos, ojerosos y sin haber dicho palabra entre ellos.
Matt tenía la mirada perdida y Trevor parecía avergonzado incluso de respirar. No fue necesario decir nada. Les abrí la puerta a las 7 de la mañana y les indiqué que ahora sí podían entrar, pero solo para cambiarse de ropa y ayudarme a revisar el daño de la llanta que habían arruinado en la carretera. Nada de descanso, nada de desayuno caliente, nada de café recién hecho. Esa mañana no era para compartir, era para reparar. Y mientras ellos se agachaban en el barro a revisar herramientas, yo tomaba nota mental de algo que nunca más iba a olvidar: el respeto no se exige con gritos, se gana con memoria, con límites claros y, a veces, con una lección que solo la incomodidad puede enseñar. Actualización final. 2 meses después de aquella escena en la que mi hermano y su inseparable Trevor terminaron durmiendo como náufragos bajo una lona húmeda frente a mi cabaña, las cosas en mi familia ya no eran las mismas. Al principio, hubo una especie de silencio contenido, como si todos supieran que algo había cambiado de manera irreversible, pero nadie tuviera el valor de decirlo en voz alta. Matt volvió a Sacramento unos días después del accidente, como él lo llamaba ahora, aunque cada vez que alguien intentaba bromear al respecto, su cara se tensaba levemente, como si ese recuerdo todavía le raspase por dentro. Trevor desapareció de nuestras vidas como por arte de magia. Mi madre dijo que se sentía incómodo de volver a vernos. Yo no me molesté en corregir la versión, ni en contar que esa misma noche, mientras él se sacudía el agua de la lona y trataba de limpiar sus zapatos con una camiseta vieja, me pidió en voz baja que no lo mencionara más frente a mis padres, porque sabía perfectamente que había sido la causa directa del desastre. Pero lo realmente inesperado ocurrió una semana después, cuando Matt apareció en la puerta de mi apartamento con una carpeta en mano y una expresión que no le conocía. No era arrogancia, ni remordimiento barato. Era algo más parecido a vergüenza procesada. Me dijo que había revisado sus cuentas, buscado recibos antiguos y hecho una lista de todos los gastos que yo había asumido en los últimos viajes. Había hecho cálculos. Dijo que no esperaba que yo lo creyera, pero que si quería, podía verificar cada cifra. Me ofreció un cheque por $2,700 con 64 centavos. Exactamente el monto que le exigí durante la tormenta, ni un centavo más, ni uno menos. No intentó negociar, no hizo chistes, no buscó suavizar nada. Simplemente lo dejó sobre la mesa y me pidió que lo depositara cuando quisiera. Lo hice esa misma tarde. No por el dinero en sí, sino porque representaba algo más profundo. Por primera vez, mi hermano estaba reconociendo el peso de su egoísmo sin ponerle una sonrisa encima. Días después, cumplió también con la segunda condición. Subió una publicación en su cuenta de Instagram, que normalmente usaba para presumir rutinas de gimnasio y fotos de hamburguesas grasientas. Esta vez, la imagen era una foto de él mismo en el lago, con el rostro mojado, envuelto en una manta de emergencia, y el texto decía algo que jamás pensé leer de su parte. Este año cometí un error del tamaño de la montaña que no supimos cruzar. Dejé fuera a alguien que ha sido el pilar de cada viaje, y aprendí, de la peor manera, que la comodidad no sustituye la responsabilidad. Gracias por dejarnos dormir bajo la lluvia, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Etiquetó a nuestros padres, como le pedí, y dejó la publicación arriba por 2 días completos. No hubo comentarios de ellos. No hubo aplausos, ni condenas, solo silencio. Pero ese silencio pesó más que cualquier reproche. Porque sabían. Y porque por fin se estaban dando cuenta de la dimensión de lo que habían permitido durante años. La tercera condición, la simbólica, la de dormir afuera y madrugar al día siguiente para reparar lo que arruinaron, se convirtió en la parte que más eco dejó. Mi padre, que normalmente evitaba involucrarse en nuestras tensiones, me llamó una noche mientras yo regresaba del trabajo. Me dijo que había estado reflexionando sobre cómo habían manejado la situación, y que lamentaba no haber puesto límites antes, cuando las cosas todavía podían haberse corregido con palabras en lugar de con actos extremos. No me pidió perdón de forma explícita, pero fue lo más cerca que había estado de admitir que se equivocó. Mi madre también cambió. Empezó a incluirme en las decisiones de forma más activa, pero sin imponer. Preguntaba antes de asumir.
Me ofreció pagarme la mitad de la cabaña en el lago Trinity como un gesto para que sintieras que ese lugar también era nuestro, dijo. Le agradecí el ofrecimiento, pero lo rechacé con la misma firmeza con la que se rechaza algo que ya no se puede devolver a su estado original. Esa cabaña era mía. No por el dinero que pagué, sino por el silencio que me regaló, por la claridad que me dio y por el poder que me devolvió cuando más lo necesitaba. El siguiente viaje familiar se comenzó a planear con más cautela. Ya nadie daba por sentado que estaría. De hecho, fue mi padre quien preguntó primero si me interesaba organizar algo o si prefería descansar de nuevo. Me ofrecieron varias opciones de ruta, como si esta vez quisieran asegurarse de que mi voz fuera la primera en contarse. Acepté, pero con una condición escrita. Literalmente la redacté, la imprimí y la pegué con imán en la nevera de la casa de mis padres. Si vuelvo a ser excluida sin justificación, el viaje se cancela. No hay excepciones, no hay reemplazos. Lo firmamos todos. Matt lo hizo con una especie de sonrisa resignada, como quien sabe que la deuda no se paga con un solo cheque, sino con años de reconstrucción paciente. El día que partimos, el nuevo itinerario incluía una noche en el lago Trinity. Esta vez no porque lo propusieran ellos, sino porque lo propuse yo. Con condiciones claras, con lista de suministros bajo mi control y sin espacio para invitados de último minuto. Nadie mencionó a Trevor. Nadie preguntó por qué no volvía. Todos sabían que ese hueco lo había cavado él mismo, y que nadie iba a cubrirlo con falsas cordialidades. Esa última noche, sentados frente al fuego de la cabaña, mientras las luces del muelle parpadeaban a lo lejos y el lago permanecía quieto como si recordara todo lo que había ocurrido, no se habló del pasado. Pero en cada silencio compartido, en cada taza de café ofrecida sin palabras, en cada saco de dormir que se colocó sin instrucciones, estaba la memoria de aquella vez que me borraron, y tuvieron que rogarme desde el lodo. Una memoria que no necesitaba ser contada en voz alta porque ya se había tatuado en el aire. Y lo mejor de todo es que, por primera vez, yo no estaba ahí como la que salvaba el día. Estaba ahí como la única que no necesitaba ser salvada.